sabe, día con día, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. De todo lo que hacemos, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que lo que si estamos haciendo, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si nos, hermanos, conviene o no conviene lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros, hermanos, nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es bueno, hay, hermanos, paz y regocijo en nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted se siente bien cuando usted hace lo bueno? Cuando usted, hermanos, hace la voluntad de Dios, usted se siente, hermanos, alguien que puede llegar a la presencia de Dios sin ninguna dificultad. Pero la contraparte es, ¿cómo se siente usted? ¿Y cómo me siento yo cuando hacemos algo mal? Cuando hacemos algo malo delante de Dios, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos bien o nos sentimos mal? Cuando nosotros, hermanos, nosotros que hemos sido limpiados, lavados con la preciosa sangre del Cordero Santo, hermanos, hacemos algo malo, nos sentimos mal. Y sentimos, hermanos, que no podemos llegar a la presencia de Dios porque hay algo que nos estorba. Hay algo que nos impide poder entrar, hermanos, directamente a la presencia del Todopoderoso. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de eso? Que sea que hagamos bien o sea que hagamos mal, hay una formación en nuestra vida. Cuando yo le digo una formación en nuestra vida, hermanos, no es una formación como la creación, como cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice el Señor, la palabra del Señor, y que Jehová, dice, formó al hombre del polvo, lo formó y fue una alma viviente. No le voy a hablar yo, hermanos, de esa formación. No le voy a hablar, hermanos, de una formación como en un ejército donde ya hacen filas de soldados, ¿verdad que sí? No, esa no es una formación. Tampoco, hermanos, yo le quiero hablar de una formación donde es una formación tal vez académica de alguna forma, sino que ¿sabe de qué le quiero hablar? De una formación, gracias, de una formación, hermanos, del carácter, de una formación, hermanos, de la mente y aún de una formación del corazón. Cuando nosotros, hermanos, somos formados, por eso le digo, cuando yo le hable, hermanos, en esta mañana de formación, que no venga a su mente, a su corazón, el ser formados como creación, sino que ser formados en nuestro carácter. Tal vez en algún momento usted, hermanos, ha tenido una dificultad en su vida. ¿Ha tenido usted alguna dificultad en su vida, hermano? Mire qué bendición que los que no levantaron la mano no han tenido dificultades en su vida. Qué alegría, hermanos, los felicito. Yo sí he tenido muchas dificultades en mi vida. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando pasamos esas dificultades en nuestra vida, estamos siendo formados. A veces nosotros decimos, Señor, Padre, ¿por qué tanta situación a nuestra vida? ¿No será que estamos siendo formados? ¿No será de que hay algo que el Señor está puliendo en nosotros y por eso el Señor nos está permitiendo ser formados? Y ya cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, mira a aquella persona o a otra persona que está pasando por donde usted pasó, entonces usted ya no va a juzgar. Yo ya no voy a juzgar, porque fácil es juzgar y decir, ay, esta hermanita y este hermanito le está pasando eso porque como es, ¿verdad que sí? Fácil. Pero ¿no será que esta hermanita y este hermanito también están siendo formados como usted y yo fuimos formados en algún momento? Y que cuando usted vea que una persona está pasando entonces esas situaciones, usted va a decir, esta hermana o este hermano están formando su carácter. Están formando algo en él o en ella. Porque eso pasa. Porque eso pasa cuando hay algo, hermanos, en nuestra vida. No siempre, hermanos, tiene que ser por el pecado. Porque se recordará usted que el Señor iba por el camino y vio a un enfermo, a un joven enfermo. Y él dijo, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y qué le dijo el Señor? Ni sus padres, ni él pecó, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces a veces, hermanos, somos formados, o de hecho tenemos que ser formados para que entonces podamos, hermanos, desarrollar, habilitar en nosotros lo que Dios, hermanos, quiere en nuestra vida. El tema que yo quiero compartir en esta mañana con usted es formando al hombre. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hechos o carta de Hechos, en su capítulo 7,
versículo 28 y 29. Hechos capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. Amén. Y dice Hechos capítulo 7, versículo 28 y 29. ¿Acaso quieres matarme? Yo se lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, que es un poquito diferente a su Reina Valera, si usted tiene una Reina Valera. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Mire qué tremendo. Yo sé de que usted, hermanos, ha leído, hermanos, Éxodo, ha leído todo, hermanos, cómo el Señor llamó a Moisés, cómo Moisés, hermanos, fue rescatado del agua, del río Nilo, por aquella mujer, hermanos, egipcia. Pues yo sé que usted lo ha leído, o por lo menos ha visto la película de los 10 mandamientos. Pero en esa película hay muchas cosas que no son ciertas, hermano. Entonces, mire lo tremendo de esto, de que aquí, hermanos, hablando de Moisés, Moisés, hermanos, en algún momento él fue formado. Él tuvo que ser formado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Moisés, hermanos, su formación fue en 3 etapas. Porque si usted se recordará, hermanos, Moisés dice que él murió a los 120 años lleno de vida, lleno de vigor, hermanos. Dice que sus ojos todavía no se oscurecían. ¿Por qué? Porque él, aunque tenía 120 años, dice de que él, hermanos, estaba lleno de vida. ¿Quiere usted llegar a 120 años lleno de vida? Por lo menos a 90, pastor, lleno de vida. Pero mire, Moisés llegó a 120 años lleno de vida. Si usted dijo amén, hermano, que el Señor le conceda la petición de su corazón y que le dé esos 120 años de vida lleno de bendición y que nunca le haga falta nada y que sus hijos no vayan a ser ingratos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y mire, y que sus hijos no vayan a ser ingratos, de que lo vayan a meter a un asilo, sino que usted dígale a sus hijos, no, yo me quedo con uno de ustedes, así como ustedes estuvieron conmigo, yo también me voy a quedar con uno de ustedes. Pero mire, Moisés entonces, hermanos, Moisés su formación fue en 3 etapas. Usted se recordará, hermanos, que cuando Moisés llega a Egipto, él estuvo ahí 40 años. Primera formación en Egipto. La segunda formación fue en este momento cuando él, luego, hermanos, luego de que él dice de que cumplió 40 años, dice de que él sintió un vivo deseo en su corazón de ir a visitar a sus hermanos, los israelitas. Entonces cuando él, usted se recordará, hermanos, en la palabra dice que cuando él va a visitarlos, dice que había un egipcio pegándole, maltratando, hermanos, a un israelita, a un hebreo. ¿Y qué pasó? ¿Lo ha leído usted? ¿Qué pasó? ¿Se unió a él a darle duro al otro israelita? ¿Verdad que no? Porque hay hermanos que son así, ¿verdad? Que en vez de ayudar, más bien se unen al que le está dando para darle más duro. Pero él, hermanos, no lo hizo, sino que él lo que dijo, bueno, este egipcio malvado le está pegando a uno de mis hermanos, yo lo voy a defender, así como usted defiende a sus hermanos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando hablan mal de un hermano o una hermana de usted en Cristo, usted los defiende? ¿O nos ponemos juntos con ellos, hermano? Ay, fíjate, tú no sabías, lo que tú me estás contando yo ya lo sabía, pero tú no sabías lo que yo sé. Y ya comenzamos. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Verdad que usted no lo hace eso? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Moisés viene y mira aquel egipcio que le está pegando a su hermano. ¿Y qué pasó? Lo agarró, vio que nadie lo viera, lo tomó al egipcio y lo mató. Y dice que lo escondió en la arena. Pero entonces, hermanos, cuando él hizo eso, hubo algo. Mire, él estaba siendo formado en algún momento. Porque luego dice de que al otro día, hermanos, él salió y vio peleando a 2 hermanos suyos, a 2 israelitas. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Hermanos, ¿por qué pelean? Valga la redundancia de la palabra, si ustedes son hermanos. Mire qué tremendo lo que Moisés les dijo. Y así, hermanos, en la iglesia hay muchos hermanos que están peleando entre ellos. Y no saben que la guerra no es entre ellos, sino que la guerra es contra el que está allá afuera.
Pero miren lo tremendo de esto, que Moisés entonces le dice, ¿por qué están peleando? Pero uno de ellos, el que le estaba dando duro al otro, le dijo, ¿y tú quién eres para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Parafraseando la palabra, no le dijo así, sino que un buen mexicano le dijo, ¿y tú qué? No pasa nada, le dijo. ¿Cómo no si le estaba dando duro al otro? Pero entonces, hermano, le dijo, ¿tú quién eres para ponerte como juez entre nosotros? Entonces el hermano supo en ese momento de que hermano, lo que él había hecho con el egipcio se había expandido en todo Egipto, y dice de que el faraón lo estaba buscando. Pero no lo estaba buscando como usted vio en la película, que en la película se mira que el faraón dice, ay, mi hijo Moisés. No, por eso le digo, la palabra es la palabra segura, dijo Pedro. Pedro dice, hermanos, que la palabra profética más segura es la Biblia. Porque en la película usted mira de que el faraón viene y agarra a Moisés y que le dice no tengas pena y se duele por su hijo. No, la palabra dice de que cuando él, hermanos, hizo eso, el faraón lo quería, lo estaba buscando, no para felicitarlo, sino que para matarlo. Entonces cuando él supo eso, hermanos, huyó. Por eso dice aquí, huyó. Mire qué tremendo. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta palabra, entonces vemos que Moisés fue, hermanos, formado en 3 etapas. La primera, como le dije, en Egipto. La segunda, hermanos, cuando huye al desierto de Madián. Cuando entonces ahí se casa, hermanos, y tiene a Séfora como esposa y a Reuel o a Jetro como suegro. Y luego la tercera etapa, hermanos, es en el desierto del Sinaí. Cuando ya él, hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la mano del Señor, saca al pueblo de Israel de Egipto, él comienza su travesía 40 años por el desierto de Sinaí. 3 etapas de 40 años cada una. Mire qué tremendo. Y en esas 3 etapas, hermanos, Moisés fue formado. Moisés estuvo en el desierto 80 años. En el desierto Moisés fue formado. A veces, hermano, no entendemos nosotros por qué tanto desierto en nuestra vida. Y usted dice, Padre, pero me estoy portando bien, Señor, pero estoy haciendo lo correcto, Señor, ya no estoy dando un pan tieso, sino que ahora doy del pan que yo como, Señor, ¿qué está pasando? ¿No será de que estamos siendo, hermanos, de alguna forma hábiles o sometidos en una área, pero estamos dejando otras áreas de nuestra vida y no las estamos poniendo delante del Señor? Porque tal vez podemos estar siendo muy dadivosos, pero hermanos, ¿estamos sometidos a la obediencia de Dios? Podemos, hermanos, estar orando, pero estamos, hermanos, cerrando nuestra boca para no hablar de ningún hermano de la iglesia. Porque podemos estar haciendo algo bueno, pero con lo malo que hacemos, dice la palabra del Señor, que no sepa tu mano derecha o izquierda lo que hizo tu mano derecha. Entonces, hermanos, de repente estamos haciendo algo bueno, pero con lo malo que hacemos, borramos lo bueno que hicimos. Entonces viene una formación a nuestra vida. Moisés, hermanos, en un momento dado fue formado en el desierto. Si usted hoy, hermanos, está pasando algún desierto, no se preocupe. Si usted está haciendo la voluntad de Dios y aún así le está yendo mal, no se preocupe, porque lo están formando. ¿Y sabe para qué lo están formando? No para que viva eternamente aquí en la tierra, sino que lo están formando para que usted pronto reciba del cielo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso, hermanos, lo están formando. No lo están formando para que usted sea el mejor aquí en la tierra, no, sino que lo están formando, hermanos, para que entonces usted sea alguien, pero no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra todos buscan ser alguien. Muchos a la iglesia, hermanos, llegamos en algún momento no buscando, hermanos, no buscando una ubicación, sino que buscamos una posición. Y pastor, aquí estoy yo, ¿dónde me va a poner? No, si no es el pastor el que pone, es Dios el que pone, hermanos, a la gente donde Él quiere ponerla. Pero es Dios, no es el hombre, hermanos. Si usted tiene un llamado, no fue porque el pastor se lo dijo, no fue porque el pastor lo llamó,
fue porque Dios le plació a él así. Dele un fuerte aplauso al Señor. Al Señor le plació el que usted fuera llamado. Así como Jeremías, desde antes, hermanos, dice desde el vientre, él fue ungido. Así como hermanos, así como Sansón, así que hermanos, mucha gente, muchos siervos del Señor fueron ungidos en el vientre. Entonces, hermanos, el llamado no es del hombre, es de Dios. Asimismo fue llamado, hermanos, Moisés. Y miren lo tremendo de esto. Que Moisés, hermanos, cuando él llega a Egipto, él, hermanos, no fue en un momento dado solo el niño de ahí o el príncipe de Egipto, como se le llama, sino que él, hermanos, fue instruido en toda la cátedra, hermanos, de los egipcios. Y si nosotros miramos en la historia, hermanos, de Egipto, tiene, hermanos, unas estructuras, tiene unas situaciones de arquitectura, arquitectónicas tremendas. Entonces quiere decir que Moisés, muy pilas, dijéramos allá en Guatemala. Entonces mire lo tremendo de esto, de que Moisés sus primeros 40 años fue formado de una forma, pero fue formado de una forma egipcia, la cual cuando el Señor lo llama fuera de Egipto, no le iba a servir para nada. Cuando nosotros, hermanos, somos formados y es necesario ser formados, tenemos que salir de Egipto. Tenemos que dejar Egipto, porque si no dejamos Egipto, hermanos, no podemos ser formados para poder, hermanos, ver la gloria de Dios en el desierto. Porque ¿dónde fue que el Señor le habló a Moisés, hermanos? ¿En Egipto? En el desierto. ¿Dónde aprendió Moisés a escuchar la voz de Dios? ¿En Egipto? En el desierto. ¿Dónde vio, hermanos, Moisés a Dios? ¿En Egipto? En el desierto. Miren qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, somos formados, no en Egipto, y dejamos nosotros nuestra formación de Egipto y venimos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a oír a Dios, vamos a hablar con Dios y vamos a conocer a Dios. Pero la gente no quiere dejar Egipto, la gente quiere traer Egipto a la iglesia. Mire qué tremendo. Y como traen Egipto a la iglesia en su corazón, nunca pueden ni oír, ni ver, ni conocer a Dios. Y mucho menos hablar con Él como deberían de ser. ¿Por qué? Porque la gente trae, hermanos, arraigado lo que le dieron, como lo formaron en el mundo, y no quieren dejar esa formación. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que dejar, como fuimos formados en el mundo, dejar todo eso. Por eso Pablo decía, todo eso lo tengo por basura, por tal de conocer a Cristo. Mire qué tremendo. Pero hoy queremos tener el arbolito de Navidad y también queremos estar en la iglesia contentos. Queremos estar, hermanos, estar en las fiestas del mundo, pero también queremos estar en la fiesta de la iglesia. Y el Señor dice, no podéis servir a dos dioses, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Mire qué tremendo. No podemos, hermanos, estar compartiendo nosotros las bendiciones que Dios nos da, en la gracia que Dios nos da, con las cosas del mundo. Porque al final vamos a ser, hermanos, juzgados. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que entonces, hermanos, Moisés fue equipado, fue, hermanos, llevado en un estudio que al final no le funcionó de nada. Entonces, mire, Moisés, hermanos, fue de alguna forma alguien, un erudito, hermanos, si usted lo quiere ver de alguna forma, alguien muy inteligente en Egipto. Pero esa inteligencia de Egipto no le sirvió para ser libertador. Porque no fue con construcciones piramidales o construcciones de dioses que rescató al pueblo de Israel, sino que fue con el poder de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, a Moisés no le sirvió, esos 40 años que estuvo en Egipto, no le sirvieron para hacer la voluntad de Dios. Lo que nosotros aprendimos, óigame bien, le estoy hablando no de lo bueno que usted aprendió, hermanos, en un trabajo secular, sino que le estoy hablando, hermanos, de lo malo que aprendimos en Egipto, de lo malo que nos enseñaron en Egipto. Eso lo tenemos que dejar para verdaderamente ser unos verdaderos hijos de Dios. Porque a Moisés, hermanos, no le sirvió nada de eso. Miren lo tremendo de esto, que hay veces, hermanos, que nos forman y nos forman mal.
Porque a veces, hermanos, a veces muchos pastores dicen, bueno, hermano, usted ya estudió teología. Usted, como ya estudió teología, usted ya sabe, usted ya es más inteligente que todos los que no saben teología. ¿Cree usted que eso es correcto? Que una persona que se mete a un seminario a estudiar, de ahí va a salir, hermanos, siendo pastor. No, porque la palabra del Señor en Efesios dice, hermanos, que fue el Señor que constituyó a pastores, o de hecho constituyó, hermanos, a profetas, pastores, evangelistas, hermanos, constituyó los 5 ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas. Él fue el que constituyó, no fue el hombre. Pero la gente, hermanos, es tan mal formada que dicen, bueno, yo ya salí de un seminario teológico y ahora yo ya soy mejor que todos en la iglesia. Porque ahora yo ya sé entonces hermenéutica, exégesis, ya sé entonces también apologética, homilética, escatología, y ahora yo ya soy mejor que todos porque yo ya sé todo eso. No, hermanos, a Moisés no le sirvió nada de eso. ¿Sabe qué le funcionó a Moisés? Que el Señor le dijo en el momento que estuvo, hermanos, delante de él, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. ¿Sabe qué le funcionó, hermanos, a Moisés para ser el gran libertador? Hermanos, que ahora se lee que él es en la palabra del Señor. Fue su humildad y su sometimiento a Dios. Fue la obediencia a Dios. Que cuando el Señor le habló, entonces Moisés, hermanos, hizo caso a lo que el Señor le dijo. Aunque tuviera miedo. Porque se recordará usted que en el momento que el Señor le dice, y Señor, ¿y qué llevaré para ser libertador de tu pueblo? Lleva un cayado, una vara. ¿Y en qué se convirtió esa vara, hermano? Y dice la palabra del Señor de que él, hermano, no la quería agarrar y el Señor le dijo, tómala. Mire qué tremendo. Cuando somos formados, hasta el miedo se nos va a quitar. Uy, pastor, yo no voy a liberar, yo no voy a esa casa porque mire, ahí yo siento hasta escalofríos cuando entro. No, si a eso nos ha mandado el Señor, a ir a esos lugares que son congelados. ¿Por qué? Porque se dice, hermanos, que donde hay demonios se siente una opresión, se siente, hermanos, una situación difícil. A eso fuimos enviados. Porque llegar a una casa, llegar a su casa, qué bonito. Porque cuando yo llego a su casa, yo siento una paz, una tranquilidad, un regocijo. Aunque ahí está el arbolito de Navidad, pero yo digo, bueno, Señor, ya tú dirás lo que ellos han de hacer. Mire qué tremendo. Pero en fin, hermanos, el punto es de que todo, hermanos, tenemos que dejar toda aquella situación de sabiduría humana, sabiduría del mundo, por tener la sabiduría de Dios. Porque entonces si conocemos a Dios, si oímos a Dios, si hablamos con Dios, vamos a ser verdaderos libertadores. Pero si nosotros estamos encarcelados, si nosotros estamos oprimidos, ¿cuándo vamos a libertar, hermanos, a los que están oprimidos? ¿Cuándo vamos a libertar a los que están atados? Si nosotros mismos estamos atados. Porque si usted está atado y yo estoy atado, ¿quién nos va a desatar? Pero si nosotros, hermanos, nos estamos desatados, como el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces usted y yo, si conocemos la verdad, si tenemos la verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos libertar. Pero el que no tiene la verdad, no puede libertar. ¿Por qué? Porque primero necesita ser libre, antes de llegar, hermanos, a libertar. Mire lo tremendo de esto. Y sabe que lo más tremendo de que entonces no es, hermanos, por la capacidad que nosotros tengamos del estudio. ¿Sabe por qué? Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Amén. Y dice, si yo hablara lenguas, hablando el apóstol Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Versículo 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me
aprovecha. Miren lo que tremendo y lo que Pablo está diciendo. En la formación, hermanos, que debemos de tener, no debemos de ser, hermanos, como muchos líderes, como muchos pastores dicen y hacen y forman y forjan, hermanos, otros siervos. Pero ¿sabe qué me llamó la atención en esto? En el primer versículo que leímos, que dice que es, hermanos, como metal que resuena. ¿Y sabe qué me vino a la mente cuando yo leía esto de metal? De que hay líderes y pastores que están formando no siervos de Dios, sino que robots. Porque un robot está hecho de metal. Y un robot, hermanos, no tiene sentimientos. Y un robot, hermanos, lo único que hace es seguir las órdenes que se le programan. Que ahí está el programador, hermanos, en internet o en una computadora y le pone al robot qué tiene que hacer. Eso es lo que está haciendo ahora esta gente que se dice ser hijos de Dios, llamados por Dios, pero lo que están haciendo es formando gente sin corazón. Por eso Pablo dice, si hago todo esto, y mire lo tremendo de esto, que Pablo dice que profetizo, si hablo lenguas, y dice Pablo también, si doy mis bienes, pero no tengo amor, de nada sirve. Y sabe que lo más tremendo que dice, si tuviera toda la fe como para trasladar esta montaña de un lugar a otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. Mire qué tremendo. Ay, pastor, pero yo tengo tanta fe que cuando yo oro por los enfermos se sanan. Sí, pero si no tiene amor, fue formado mal. Se mueren. Hay enfermos que se mueren cuando se ora por ellos. Bueno, a mí nunca me ha pasado y espero en el Señor que nunca me pase. Sino que al contrario, hermano, gloria a Dios por eso. Pero miren lo tremendo de esto, de que entonces si tenemos todo esto, pero si no tenemos amor, estamos siendo formados mal. ¿Qué quiere decir, pastor? Entonces no tenemos que hablar profecía, no tenemos que hablar lenguas, no tenemos que tener fe, pastor. No, bien téngala. Pero primero, antes que todo, tenga amor. Porque si usted tiene amor y complementa el amor con todo esto, ay, hermano, entonces usted va a ser como aquellos 70 que llegaron con el Señor y le dijeron, y el Señor les preguntó, ¿y ustedes por qué vienen tan contentos? Señor, porque los demonios se nos sujetan. ¿Por qué se les sujetaban? Porque ellos andaban celebrando una posada, tomando ponche de huevo, creo que es, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí es de eso? No sé, pastor, yo no conozco eso, dirá usted, ¿verdad? Qué bueno que no lo conoce, hermano. Ay, rompope, dice el hermano sí lo conoce. No, hermano, sino que a los 70 se les sujetaban los demonios. ¿Por qué? Porque ellos sí habían sido enviados. El Señor les dijo, vayan. Entonces ellos habían sido enviados. Ellos habían sido formados. Mire lo importante de esto. Que cuando nosotros somos formados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos envía, así como envió a Pablo. Y el que es enviado no es culpado, porque está siendo enviado. Y estos 70 fueron enviados. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los demonios los miraban a ellos, no los miraban a ellos, a los 70, sino que miraban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces los demonios se sujetaban, hermanos, a la autoridad de ellos, porque nuestro Señor Jesucristo los había formado. Pero cuando nosotros no nos dejamos formar por el Espíritu Santo, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, de que todo esto es, hermanos, una formación que Dios nos da para que hallemos gracia delante de Él. Y eso fue lo que Moisés halló delante del Señor. Porque Moisés, hermanos, como le digo, no le sirvieron aquellos 40 años en Egipto. Porque ni siquiera las estrategias, porque dice, hermanos, que también Moisés era, hermanos, un estratega de los ejércitos egipcios. Pero en este caso no le sirvió ninguna estrategia. Incluso, hermanos, él, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? ¿Cómo me enviarás a mí? Le dijo al Todopoderoso. Mire Moisés todavía, dice, en vez de decirle, bueno, Señor, envíame a mí, aquí estoy, yo voy. Sino que le dice, Señor, ¿cómo iré yo si yo soy tardo de palabra? Unas versiones dicen, yo soy mudo o tartamudo. Mire qué tremendo. Pero ¿qué le dijo el Señor?
que no iba a ir él, hermanos, en su nombre, o en el nombre, o sea, en el nombre de Moisés, sino que él iba a ir en el nombre del yo soy. ¿Y quién le digo que me envió? Diles que te envió el yo soy. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos formados por Dios, no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Todopoderoso. Y todo lo que hagamos en el nombre de Jehová va a salir bien. Y fue, hermanos, lo que en este momento Moisés hizo. Sino que entonces, hermanos, Moisés, mire qué tremendo. Moisés comenzó a edificar, comenzó, hermanos, a hacer grandes cosas. Acompáñenme, hermanos, a Hechos, siempre en Hechos, regresemos a Hechos. En su capítulo 7, versículo 38, y leeremos ahí hasta el 42, porque quiero enseñarle que aquella gente que no se queda, no se deja formar, que no se deja instruir por el Señor, va a fracasar. Hechos capítulo 7, versículo 38 al 42. Y dice así, Hechos capítulo 7, versículo 38 al 42. Leeremos el 38 y 39. Este es el que estaba en la congregación, hablando ahí de Moisés, en el desierto junto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Paremos un momento aquí. Aquí hablando del mismo Moisés, mire lo tremendo de esto. Cuando nosotros somos formados, el Señor nos va a hablar. El Señor, hermano, nos va a dar indicaciones, cómo hacer, cómo no hacerlo, cuándo no hacerlo, cuándo salir a batalla y cuándo no salir a la batalla. Porque el Señor dice que Él, hermanos, era el que estaba en la congregación. Ahora oiga lo importante de esto. Que estaba en la congregación y junto a Él el ángel que le habló en el desierto. El ángel que le habló en la zarza. Cuando usted y yo nos congregamos, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Entonces usted no va a tener temor de nada, porque el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Pero dejemos de congregarnos, como Pablo dice, que muchos tienen por costumbre. Y no vamos a querer después salir, hermanos, ni siquiera a la puerta de nuestra casa. Porque vamos a estar escuchando noticias, vamos a estar escuchando rumores de que está peligrosa la calle, de que ya no hay que salir porque otra vez comienza a través del virus del coronavirus. Y como no nos congregamos, entonces viene el temor a nuestra vida. Pero cuando nosotros nos congregamos, así como estaba congregado Moisés con todo el pueblo, el ángel de Jehová también estaba ahí. Mire qué tremendo. Pero lo tremendo, hermanos, es de que el que no quiere recibir, hermanos, esa formación, hace lo que el pueblo aquí hizo en el versículo 39, que dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no quisieron escuchar, hermanos, a Moisés, al libertador. Y dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones, ¿a dónde regresaron? A Egipto. Ay, pastor, usted ¿qué tiene en contra de la Navidad? Yo no tengo algo en contra de la Navidad. Yo tengo todo en contra de la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque es una fiesta pagana. Es una fiesta, hermanos, no engaña bobos, sino que engaña cristianos. Porque mucha gente, eso es lo que está haciendo hoy. Que los pastores estamos hablando de que la Navidad es mala, pero como no quieren ser formados, todavía tienen a Egipto en su corazón. Entonces lo que hacen es que regresan en su corazón a Egipto. Mire qué tremendo. Están en las iglesias, pero pensando qué van a hacer el 24, a qué parranda o a qué antro se van a ir a meter el 24, al que tenga el mejor nacimiento, el que tenga más lucitas de adornos, ahí nos vamos a ir a meter. ¿Por qué? Porque no se han dejado formar. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, con esta gente que no se deja formar? Mire lo que pasa con esta gente y lo peligroso que es que usted y yo no nos dejemos formar. Hoy el Señor nos está formando, no para esta vida, hermanos, en la tierra, sino para que alcancemos la gloria de su nombre. Mire lo tremendo de esto. Siga conmigo en la lectura en el versículo 40 y 41.
diciendo a Aarón, esto lo dijeron aquellos que se habían regresado a Egipto en sus corazones, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Paremos un momento aquí. ¿En qué se están regocijando hoy, hermanos? No solo la gente del mundo, en este tiempo, en este mes, sino que también la gente cristiana evangélica. ¿En qué se están regocijando? En la Navidad, en la obra de sus manos. Ídolos. Todo esto, hermanos, que usted mira ahorita en toda la situación, en toda Latinoamérica, si lo queremos ver de alguna forma, son ídolos. Todos son, hermanos, llevados a hacer idolatría, engañados en su corazón. ¿Por qué? Porque han dejado el temor a Jehová. Pero siga conmigo en la lectura en el versículo 42. Y esto es lo más tremendo. Oiga lo que pasó con esta gente. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Ministerios, casa de restauración. Casa de Israel dice ahí, pero yo mire, cuando lo estaba leyendo, yo dije, les voy a decir esto a los hermanos. ¿Estamos ofreciendo nosotros sacrificio, holocausto al Todopoderoso? ¿O usted ya tiene puesto su incienso para quemarlo el 24 a las 12 de la noche? Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y ahí está usted, no, usted no. Ahí estábamos. Porque esto erais alguno de vosotros, dice Pablo, pero ya no sois más de ellos. Pero ahí va a estar, hermanos, gente cristiana evangélica con su incienso, ahí, hermanos, con el niño Jesús o el niño Dios ahumando. ¿Por qué eso se hace? Yo se lo digo, hermanos, porque mire, aquí como ve a su pastor, no fue una mansa paloma antes, en ese caso, sino que yo me recuerdo de que, hermanos, cuando yo no conocía verdaderamente a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo me recuerdo, hermanos, que mi familia a las 12 de la noche a prender el incienso y ahí estábamos nosotros, hermanos, haciendo una humazón. Y con la ropa nueva, después oliendo, hermanos, a humo, a incienso. Mire qué tremendo. Y eso es, hermano, lo que la gente hoy hace. ¿Por qué? Porque no quiere adorar a Dios, sino que quiere adorar al espíritu de la Navidad. Deje que el espíritu de la Navidad lo toque. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso no es de Dios. Nosotros, hermanos, fuimos y el Señor dice que nos ha dado a su Espíritu Santo. Y es el único Espíritu Santo que tiene que vivir en nosotros. No cualquier espíritu o no otro espíritu, sino que solo el Espíritu Santo de Dios. ¿Le puede dar palmas al Señor? Mire qué tremendo. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? ¿Sabe qué es lo que pasa? De que cuando nosotros, hermanos, dejamos de ser formados, nos descarrilamos. Porque deje usted de formar a sus hijos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dice Proverbios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora mire, entre el niño y el viejo, ¿qué falta? Porque solo dice, la palabra del Señor dice, niño y viejo. ¿Qué faltaría ahí? Joven. Porque habla de niño y viejo, pero no dice joven. Entonces, cuando, hermanos, nosotros vemos la palabra del Señor, puede hacer que si instruimos, hermanos, si somos formados de niños, pero no seguimos una formación en la juventud, hermanos, llegamos a viejos, pero vamos a llegar, hermanos, mal. Porque en el camino es donde la gente se pierde. No es en el principio, no es en el final, sino que es, hermanos, en medio. Porque al final, hermanos, no importa cómo empecemos, sino cómo terminemos. Porque es, hermanos, lo que nos va a llevar a nosotros a tener gracia delante de Dios, cómo estamos finalizando nuestros días. Por eso Pablo decía, yo quiero terminar mis días
con alegría, con gracia, con regocijo en mi corazón. Terminar la buena obra. ¿Cómo queremos nosotros, hermanos, que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo venga, cómo queremos nosotros que nos halle? Y dice la palabra que nos halle haciendo así, pero haciendo ¿cómo? Trabajando para Él. Entonces mira lo tremendo de esto, que cuando nosotros dejamos de ser formados, el Señor nos saca de nuestra forma, de nuestro confort de vivir. Acompáñenme a Génesis, capítulo 3, versículo 23. Génesis, capítulo 3 y versículo 23. Amén. Y dice así, hermanos, Génesis capítulo 3 y versículo 23. Y yo se lo voy a leer en la Biblia Septuaginta al español. Y lo va a cambiar un poco con su Reina Valera. Y si usted quiere lo puede ver aquí en la pantalla. Dice Génesis capítulo 3 versículo 23. Y envíole, Señor Dios, fuera del paraíso, de las delicias, a trabajar la tierra de que se le tomó. ¿Sabe usted de quién estamos hablando aquí? De Adán. Usted se recordará y usted conoce bien, hermano, la situación que vivió Adán con Eva, cuando Eva, hermanos, pone su oído a la serpiente y entonces, hermanos, cometen el error que cometieron. Entonces, hermanos, en este momento, Adán y Eva estaban siendo formados. Cuando el Señor a ellos los puso en el paraíso, el Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, menos de este no pueden comer. Estaban siendo formados, les estaban diciendo, les estaban dando una orden, les estaban dando unas directrices, les estaban dando, hermanos, unos parámetros, que era su formación. ¿Pero qué hicieron? Lo contrario a lo que el Señor les dijo. Entonces, hermanos, ellos desobedecieron. Y por la desobediencia tuvo que venir, hermanos, una formación difícil. A veces, hermanos, nos pasa así como el pueblo de Israel. El Señor les dijo, vayan, caminen derecho, caminen recto y manden. Entonces Moisés, hermanos, en ese momento manda 12 espías, fueron a ver la tierra. Solo 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, ok, sí, está bien, aunque hayan gigantes los vamos a derrotar. Pero los otros 10 dijeron, no vayamos. Por su desobediencia, cuando pudieron entrar, hermanos, tal vez en una semana o en 15 días, hermanos, a la tierra prometida, estuvieron en el desierto 40 años. Mire qué tremendo. Por la desobediencia, a veces, hermanos, tenemos una formación difícil. Porque aquí, hermanos, aquí en este momento, a Adán y a Eva los sacaron del paraíso, del Edén. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que paraíso o Edén significa placer, significa deleite, lugar de felicidad. ¿A qué lo quiero llevar con esto? ¿Tiene usted bendición de Dios? ¿Está contento usted con la bendición de Dios? ¿Tiene usted en su mesa algo que comer? Ahí me invita porque entonces después no, son mentiras, son mentiras. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la bendición, estamos en un paraíso, estamos en un Edén, porque todo nos está saliendo bien. Qué bueno, mi esposo tiene trabajo, mi esposa tiene trabajo, mis hijas y mis hijos están bien económicamente, todo está bien, tenemos salud, vamos ahí poco a poco, pero vamos, gracias a Dios, estamos en un Edén. Pero cuando viene la desobediencia, viene, hermanos, una formación. El Señor nos está formando de la forma que Él quiere que todo nos vaya bien. Si nosotros, hermanos, caminamos rectamente delante del Señor, todo nos va a ir bien. Y estamos siendo formados de una buena manera. Pero cuando nosotros, hermanos, teniendo toda la bendición, nos olvidamos del que da la bendición, tenemos que ser formados. ¿Y qué va a pasar? Nos sacan de ese confort, nos sacan de esa bendición. ¿Y qué? Nos meten, hermanos, a trabajar la tierra.
Por eso el Señor, hermanos, aquí hablando nos dice de que, hermanos, este Adán fue quitado del paraíso, del deleite, del lugar de bendición, del lugar de felicidad, donde él estaba confiado, que tenía todo, lo sacaron de ahí y lo metieron a trabajar la tierra. El Señor dice que Él da el sueño, hermanos, a sus hijos, y que cuando duermen, Él está, hermanos, en los cielos trabajando, para cuando el otro día usted se despierte, usted tenga todas las bendiciones que anhela su corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire lo tremendo de esto. Entonces, hermano, nosotros, mire, nosotros a veces tenemos cubiertas todas nuestras necesidades básicas y estamos contentos con ello. Porque ya para usted, para el 24 y para el 31, yo sé que usted ya tiene para que usted se haga su buen churrasco, su buena carnita, su buen pavo. Yo sé que usted ya lo tiene preparado todo. Y si no lo tiene, llegue ahí con nosotros y aunque sea un tamal nos comemos. Miren lo tremendo de esto, de que cuando nosotros, hermanos, tenemos esa bendición, a veces nos olvidamos del Señor, porque ya tenemos todo. Entonces, como tenemos todo y no tenemos ningún dolor, y no tenemos ninguna aflicción, no tenemos ninguna pena, entonces, Señor, ahorita estamos bien. Ahí te busco dentro de unos 15 días, Señor, cuando comience a tener problemas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a actuar de esa forma, cuando no tenemos problemas y todo nos va bien, entonces si nos olvidamos de Dios, nos agarran, nos quitan del paraíso y nos meten a trabajar la tierra. Cuando el Señor, hermanos, es el proveedor de todo. Cuando el Señor dice, yo supliré todo lo que os haga falta conforme a mis riquezas en gloria, dice el Señor. Pero no, a veces nosotros queremos por mal. Queremos, mire, tal vez el Señor nos iba a poner un trabajo fácil, pero como somos malagradecidos, entonces nos toca un trabajo difícil. Tal vez el Señor ya había puesto que alguien nos bendijera con una ofrenda o con algo, y como nosotros somos, hermanos, somos desobedientes, ahora ve a trabajar y te lo ganas. Así de fácil, por la desobediencia. Somos sacados del confort, somos sacados, hermanos, del lugar de felicidad. Quiero ir un poco más rápido con usted. Miren lo tremendo de esto, que siempre el versículo, hermanos, el versículo que le leí, Génesis capítulo 3, versículo 23, se lo quiero leer en otra versión, y esta versión es traducción para traductores. Si quiere usted, mírenlo por la pantalla. Y dice esta traducción, hermanos, dice, entonces Yahweh, Jehová, Dios expulsó al hombre y a su esposa del jardín del Edén. Yahweh dijo, Yahweh Dios había creado a Adán de la tierra, pero ahora lo obligó a labrar esa tierra para que Adán pudiera producir alimentos para comer. Adán se tenía que comer, entonces tenía, hermanos, si quería comer, tenía que trabajar. Pero en el paraíso no. En el paraíso, hermanos, el Señor era el proveedor. Ay, pastor, entonces si me porto bien no tengo que trabajar. Bien, trabaje, no seamos. No, sí tenemos que trabajar, hermanos. Pero cuando usted trabaje, usted va a trabajar, hermanos, con gracia, con armonía, con amor, con gratitud. Entonces todo le va a salir bien. Y cuando usted sienta, cuando usted menos hermano, lo espere, va a llegar alguna persona, su jefe, o le va a decir, ¿sabes qué? He visto tu buen trabajo. Te vamos a aumentar un 20%. Ahí usted está recibiendo la bendición. Aunque usted está trabajando, pero ya no está trabajando forzadamente, sino que lo está haciendo por gratitud a Dios. Mire qué tremendo. Y aquí podríamos, hermanos, seguir hablando mucho, porque usted se recordará que entonces también a la mujer, luego que el Señor, hermano, le dice a la serpiente, y por haber hecho esto, tú estarás arrastrándote por todo el tiempo que existas. Y ahí el Señor comienza a hablarle también al hombre, y también le dice a la mujer que no iba a tener dolores, pero por haber hecho eso, ahora iba a tener más dolores. Usted sabe la historia. Entonces, a veces, hermanos, mire, a veces la formación es difícil, porque nosotros buscamos que sea difícil. Si usted se porta bien con Dios, el Señor, hermano, no va a decir, bueno, hay que formar a esta persona, hay que formar a mi hijo, a esta mi hija de una forma dura. ¿Por qué? Si usted se está portando bien, si usted está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, salgámonos de la voluntad de Dios y usted me contará en alguna forma cómo nos va. Porque nos va mal, hermanos. Y se lo quiero mostrar. Acompáñenme a Números.
Números capítulo 12 y versículo 10. Amén. Números capítulo 12, versículo 10. Y dice así, Números capítulo 12, versículo 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam, la Reina Valera dice María, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia ella, o la volvió a ver, dice Reina Valera, vio que estaba leprosa. ¿Cómo estaba leprosa? Como blanca nieve. Mire qué tremendo. ¿Sabe qué? Me imaginé yo esto en este momento. De que aquí dice que ella estaba leprosa como blanca como la nieve. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, vemos este punto de la palabra del Señor, estamos viendo a una María y a un Aarón, de que en un momento, hermanos, pecaron. Y entonces la formación, hermanos, la formación que tuvo María fue una formación dura. No fue, hermanos, no fue en su economía, no fue en sus sentimientos, fue, hermanos, en su carne. Porque María, hermanos, la formación que tuvo fue en su carne. Dice que ella quedó leprosa. Ella quedó, hermanos, ella quedó con una enfermedad. Ahora, mire, póngame un poquito de atención a esto. ¿Quién era María? O Miriam. Hermana de Aarón, hermana de Moisés. Ahora quiero que vaya conmigo, ahora que regrese conmigo a Éxodo, o vaya conmigo a Éxodo. Y le quiero mostrar algo aquí. Éxodo capítulo 15, versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 15, versículo 20 y 21. ¿Lo tiene? Dice así: y Miriam, o María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo, a su jinete, ha arrojado al mar. Mire lo tremendo de esto. ¿Qué le pasó a María cuando leímos en Números? ¿Cómo estaba? Leprosa. Estaba, hermanos, enferma de su piel. Y cuando él, en ese momento, hermanos, se enfermó de su piel, también se enfermó de su corazón, espiritualmente hablando, y también de su alma. Porque alguien que esté enfermo no va a estar contento, va a estar triste, va a estar, hermanos, de alguna forma va a estar mal. ¿Por qué? Porque se está viendo que está mal en su forma física. Entonces, miren lo tremendo de esto, que aquí dice, hermanos, Miriam o María, la profetisa. Entonces, cuando vemos estos pasajes que acabamos de leer, María, hermanos, era profeta. María, hermanos, estaba en la alabanza. María estaba en la danza. Pero no por tener un privilegio en la iglesia, no por tener, hermanos, un don, uno de los 5 ministerios, porque recuérdense que cuando hablamos de los 5 ministerios, de las 5 unciones, hablamos, hermanos, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. María era, hermanos, una profeta, tenía un don primario. Pero aún teniendo un don primario, un llamamiento de Dios, falló y fue enferma. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que no importa, hermanos, qué posición tengamos o qué ubicación tengamos en la iglesia. Si hacemos algo que a Dios no le agrada, vamos a ser formados. Usted también, pastor, el primero soy yo. Si yo, hermanos, como siervo de Dios, hago algo que a Dios no le agrada, yo voy a ser formado. Ay, pastor, pero yo pensé que usted no. Hermanos, María era profeta. Y cuando a ella, hermanos, se le ocurre hacer lo que hizo, que ahorita lo vamos a ver qué fue lo que hizo, que le ocasionó esa formación en su vida, ahí no importó quién era ella. Ahí no importó, hermanos, qué posición tenía, si predicaba bonito, si no predicaba, si cantaba bonito, no cantaba. Ahí no importó eso. La formación vino porque era necesario. Ahora mire lo tremendo de esto. Regrese conmigo a Números y usted va a ver ahorita qué fue lo que pasó.
Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Y dice Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces Miriam y Aarón, su Biblia dice María, y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Versículo 2 dice, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y mire lo tremendo de esto. Y el Señor lo oyó. Todo lo que usted y yo hablamos, mire, desde el cielo lo están oyendo. Y mire lo tremendo de esto, que no dice el ángel Gabriel o el arcángel Miguel. Dice Dios. Cuando usted y cuando yo somos siervos y usted sierva de Dios, Dios mismo pelea sus batallas. Dios mismo está con usted. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Ahora la formación de María, ¿por qué fue tan grave? Primeramente, porque cuando usted se dio cuenta que leímos el versículo 1 dice Miriam o María y Aarón. ¿No se ha preguntado usted por qué a Aarón no le pasó lo de María? Porque aquí dice María y Aarón. El que comenzó, hermanos, con esto de hablar en contra de Moisés fue María, porque está escrito aquí. Porque si no dijera Aarón y María, usted se recordará que en el Antiguo Testamento el hombre tenía que ser primeramente mencionado, porque el hombre tenía como primario, o era como primario. Pero en este caso dice María y Aarón. Entonces por eso Aarón salvó, hermanos, raspadito. Porque no fue el que comenzó el chisme, no fue el que comenzó, hermanos, él a hablar de Moisés, no fue el que comenzó, hermanos, a ultrajar de alguna forma verbalmente a Moisés, sino que fue María. ¿Y qué pasó? En el momento, hermanos, que Dios oye lo que estaban haciendo, Dios baja a hacer justicia a su siervo Moisés, porque dice Moisés, siervo humilde. Entonces el ser humilde, el quedarnos callado cuando nos están haciendo algún perjuicio, es de Dios. Ya no va a pelear usted, sino que Dios mismo desciende, porque dice que la nube bajó y en el momento que la nube volvió a subir, María quedó llena de lepra. ¿Y quién bajaba y quién subía en la nube, hermanos? Jehová, Dios Todopoderoso. Porque es la nube de gloria donde Él se manifestaba. En el momento que baja Jehová Dios Todopoderoso, hermanos, entonces María recibe su formación. Mire qué formación tan dura. Yo le aconsejo a usted que, hermanos, si no tenemos nada bueno que hablar de alguien, mire, mejor, como dijeran en mi tierra, machete, estate en tu vaina. ¿Verdad que sí? Si no tenemos nada bueno que hablar de alguien, mejor, mire, hermanos, ni lo mencionemos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que Jehová Dios Todopoderoso tenga su oído así, mire, y esté escuchando lo que el pastor está hablando de un hermano, y entonces va a bajar la nube, y cuando la nube vuelva a subir, el pastor va a quedar lleno de lepra. ¿Por qué? Por estar hablando del hermano. Y mire qué tremendo esto, porque ¿de qué estaban, hermano, hablando? De que porque Moisés había tomado a una mujer cusita. Y una mujer cusita, hermanos, es una descendiente, hermanos, una descendiente de un lugar de África. Una gente, hermanos, una persona que es llena, mire, que viene de Etiopía, que es llamado Cus, que es, hermanos, se le llama a la persona que tiene piel negra. O sea, mire, yo no quiero sonar abusivo o algo, pero era una mujer que tenía su piel negra, que no es como la piel de una persona que tenga su piel un poco más clara. Eso era lo que ellos estaban juzgando. Yo digo, ¿por qué María y Aarón? ¿Por qué no se metían mejor en sus asuntos en vez de estar criticando al otro? Pero suele suceder. ¿O no le ha pasado a usted que usted de repente usted llega al hogar o a la casa de su hermana y su cuñado no le cae muy bien que se diga?
Y usted llega con su esposo y le dice, ya viste cómo trata este hombre a mi hermana. O de repente es al revés, ¿verdad? Usted llega ahí a la casa de su hermana y dice, ya viste, o el hermano, ya viste, mi hermana todo el dinero le da a este vago. ¿Por qué se mete? ¿No será de que ellos están siendo formados también? ¿No será de que su hermana, que está siendo de alguna forma insultada verbalmente, está siendo formada para que agarre carácter y no se deje? No que le suene al marido, no, sino que tenga carácter para decirle, mira, ya tranquilo, ya no me insultes. O la hermana que le da todo el dinero a su marido, ¿no será que ella también tiene que ser formada para decir, bueno, tú trabajá, querés comer, trabajá, porque si no, está dura la situación? Están siendo formados, pero ¿por qué nos metemos? Dicen allá afuera que entre casados y hermanos no metan las manos. ¿Sabe por qué? Porque los casados pelean, pero vuelven a reconciliarse. Los hermanos, hay hermanos que llegan hasta los golpes, pero después están como si nada. Pero usted, hermanos, deshaciéndose su hígado porque hay, y ¿qué hago? Y enojado. ¿No será de que ellos están siendo formados? Entonces, hermanos, Aarón y María se involucraron en algo que no les importaba, que de alguna forma a ellos no les tendría que haber por qué interesar. Pero se metieron. ¿Y cuál fue el problema? O la situación que vino a dar, hermanos, por este problema fue de que María quedó enferma. Pero ¿sabe qué es lo más delicado? Que la formación de alguien puede afectar a toda la familia. Porque María, hermanos, en el momento que fue afectada por esta lepra, dice que el hermano Aarón llegó y le pidió favor a su hermano Moisés y le dijo, por favor, ora, intercede por María para que no muera, sino que el Todopoderoso tenga misericordia de ella. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Ella se lo buscó, que ella mire cómo sale. ¿Así es usted? Cuando un hermano biológico de carne y sangre suyo llega a pedirle perdón, ayuda, ¿usted así le dice? Yo no sé, dijéronos en Guatemala, yo no sé vos, ay mira cómo salís, yo no te metí en eso. ¿Será que así dijo Moisés? Moisés comenzó a interceder por su hermana. Moisés, hermanos, Moisés no se sintió ofendido, no se sintió de alguna forma vengativo de que hablaran de su mujer en ese momento o de su esposa, sino que él, hermanos, pidió misericordia por María. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Si su padre la escupiera, no quedará con vergüenza 7 días, entonces saquen a María 7 días del campamento. El campamento iba marchando, pero por esa enfermedad, por esa forma que María, hermanos, fue formada, el campamento se detuvo. Si usted y yo somos formados de una mala forma, vamos a detener la bendición de nuestro hogar. La vamos a detener. Claramente vamos a salir, pero vamos a salir, hermanos, con dolor, con dificultad. Para finalizar el tema, hermanos, yo lo quiero llevar a algo. Y mire, para ir finalizando el tema, cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos formar, vamos a tener problemas. Vamos a, hermanos, a sufrir incluso en carne propia. Pero cuando nosotros no nos dejamos formar, incluso vamos a llegar hasta la muerte. Y se lo quiero mostrar de una forma como el Señor me lo mostraba a mí. Acompáñame a Jonás, capítulo 1 y versículo 17, para ir finalizando el tema. Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Permítame 5 minutos de su tiempo. Ya ahorita, hermano, usted va a ir a ver cómo quedó Argentina. ¿Y quién jugaba, hermanos? Ay, Francia. Ya en un momento lo va a ir a ver, hermano, no se preocupe. Por lo menos los penaltis los va a llegar a ver. Yo sé que usted no ha salido de Egipto en su corazón del fútbol. No es cierto. Mire lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 17.
Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire qué tremendo. Hermanos, la formación de Jonás fue tan dura que llegó hasta el abismo, que llegó hasta el sepulcro, que llegó hasta la tumba. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? Yo se lo quiero mostrar. Siempre ahí en Jonás, capítulo, solo váyase conmigo al capítulo 2, versículo 1 y 2. Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Baje sus ojitos al versículo 6. Y dice el versículo 6: me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. ¿Llegó Jonás hasta la tumba o no llegó? Sí llegó, hermanos. Mire qué tremendo. Él, hermanos, él estudiando la palabra del Señor dice que él llegó a la muerte. Por eso dice él, aquí dice él, que sintiendo que la vida se le iba y que llegó y que el Señor lo rescató de la misma muerte. Hay gente que por no ser formada de una forma como Dios quiere, es, hermanos, llevados hasta los hospitales, son puestos en una camilla, ya, hermanos, sin ninguna situación de que puedan vivir. ¿Por qué? Porque no se han dejado formar por medio de la palabra de Dios. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Tú quién eres para formarnos? Y Moisés dice: Aarón y yo no somos nada, pero Jehová sí es todo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, mire, dejémonos formar. No dejemos, no permitamos que tengamos que llegar a una cama donde miremos la muerte o donde sintamos la muerte para decirle: Padre, aquí estoy, Señor, perdóname, hoy sí me voy a dejar formar por el pastor que tú has puesto, aunque sea un poco enojado, pero hoy sí me voy a dejar formar. Mire, dejémonos formar. Ay, pastor, usted porque usted ya viene así. No, yo me dejé formar. Hermanos, y se lo digo con todo mi corazón, la formación duele. Pero dice la palabra del Señor que al final, hermanos, trae un fruto de bendición. Pero si nosotros no nos dejamos formar hoy, vamos a sufrir. ¿Usted quiere tomar el lado bueno o el lado malo? ¿Quiere ser formado de la buena manera o quiere ser formado así como fue formada María y así como fue formado Jonás? Yo le aconsejo que no tome ninguna de esas dos. Yo le aconsejo que sea formado como fue formado Moisés, dejando a Egipto, dejando lo del mundo y llevando, hermanos, su corazón a hacer la voluntad de Dios. Dios, hermanos, tiene grandes planes para usted y grandes planes para todo aquel al que se rinda delante de Él. Pero si hoy nos dejamos formar, el Señor va a decir: ok, mi siervo, mi sierva quieren ser formados, comiencen a obrar en ellos de una buena forma. Pero si hoy usted dice: bueno, el pastor habló, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, yo voy a seguir celebrando lo que yo quiera, bueno, ahí usted, si quiere ser formado o quiere ser formada de una forma difícil. Yo no se lo aconsejo. No se lo aconsejo. Yo le aconsejo que hoy usted se rinda al Señor, rinda todo aquello que usted sabe que a Dios no le agrada delante de sus pies y que lo lleve cautivo a los pies de Cristo, para que entonces comience a funcionar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y en esta hora, con sus ojitos cerrados, yo le voy a invitar
a de que hoy, hermanos, nosotros nos pongamos delante del Señor y le digamos al Señor que hoy queremos ser formados no por el hombre, no por las circunstancias, no por nuestro propio corazón, no por nuestros propios pensamientos, sino que queremos ser formados por su precioso y santo Espíritu. Porque si su precioso y santo Espíritu, el Espíritu de Dios, nos forma, entonces vamos a ir caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero si no somos, hermanos, encaminados, no somos guiados, no somos formados por el Espíritu Santo de Dios, va a haber, hermanos, del lado de las tinieblas, que el Señor reprenda todo eso, quien lo forme. Porque el enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Y una forma de devorar del enemigo es formar también él de una forma a la gente. La persona que no se deja formar por el Espíritu de Dios va a ser formado por las tinieblas. Que el Señor reprenda todo eso. Hoy el Señor está en este lugar para que usted se deje formar por Él. Si usted hasta hoy no había dejado esos 40 años de Egipto, hoy le voy a invitar a que hoy lo deje. Porque todo lo de Egipto no le sirve para el camino que el Señor le está poniendo. Todo lo que usted aprendió mal en Egipto no le va a servir para ver a Dios. No le va a servir para escuchar a Dios. No le va a servir para hablar con Dios. Hoy el Señor viene restaurando, renovando su mente y su corazón, diciéndole de que Él es el que puede transformar su vida, el que lo puede formar de una forma, valga la redundancia, que a Él le agrada. Vamos nosotros en pos de ser formados a la estatura del varón perfecto. Pero es y solo es cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos dejemos formar por Dios. Hoy usted decide. Moisés le dijo al pueblo de Israel, Moisés guiado por el Espíritu Santo: hoy pongo delante de ustedes y traigo al cielo y a la tierra como testigos, que pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte delante de ustedes. Decidan qué quieren ustedes hoy. Y Moisés agrega: decidan vivir para que tengan vida ustedes y sus familias. Hoy usted decide si se quiere dejar formar por Dios. Hoy usted decide si se quiere dejar formar por nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted decide si se quiere dejar formar por el Espíritu Santo de Dios. Hoy usted decide lo que quiere en su corazón. Porque Dios pone delante de usted opciones. Dios no lo está obligando. Dios le está poniendo la opción a usted hoy de cómo quiere presentarse usted delante de su Señor. Como siervo aprobado o un siervo reprobado, porque nunca se dejó formar por la palabra de Dios. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Si usted se ha apartado de los caminos de Dios y siente la necesidad de reconciliarse hoy con su Señor, yo le voy a invitar a que usted hoy se reconcilie con su Señor. Yo le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto y hoy estaremos orando por usted. Usted que se quiere reconciliar con el Señor, que usted sabe de que no se ha dejado formar por Dios, yo le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto y vamos a orar por usted. Solo usted que se quiere reconciliar hoy con su Señor. Si usted sabe que es necesario que hoy no se vaya como entró, que es necesario que hoy usted se reconcilie con su Señor, yo le voy a invitar a que levante su mano derecha bien en alto y vamos a orar por usted. Vamos a orar para que el Señor nuevamente, hermanos, en su infinita misericordia, así como oró Moisés por María, el Señor en su infinita misericordia descienda su gracia,
sobre su vida. Una vez más, solo los hermanos que se quieren reconciliar con el Señor, hoy dejen su mano levantada en alto. Si usted no se va a reconciliar, por favor, baje sus manitas un momento, para que sepamos que hay hermanos que se quieren reconciliar. Amén. Usted que levantó su mano, que tiene levantada su mano derecha, le voy a pedir por favor que repita conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento por los pecados que he cometido, por no dejarme formar por ti, por no dejarme formar por tu Espíritu Santo, por no dejarme formar por tu Hijo amado Jesucristo. Te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero Santo. Hoy me comprometo a ser formado por tu Santo Espíritu y no alejarme más de ti, sino que a seguir adelante buscando tu presencia. Hoy me reconcilio contigo, Padre. Hoy me reconcilio contigo, Hijo. Y hoy me reconcilio contigo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pues tu palabra dice, Señor amado, que tus ángeles, Señor, se regocijan en los cielos cuando un pecador, Señor amado, cuando un siervo tuyo, Padre bendito, cuando una sierva tuya, mi Dios eterno, regresa, Señor, a donde pertenece. Regresa, Señor, al redil de las ovejas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que estamos, Padre, haciendo conforme a tu gracia y a tu misericordia. Y tu palabra, Señor, es la que hace, Padre eterno, en el corazón de tus siervos y tus siervas, conforme, Señor amado, a tu precioso y santo Espíritu. Porque el único que convence, el único que transforma, el único que forma es tu Espíritu Santo, papito lindo. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das, Señor, de ver a tu pueblo reconciliado contigo, Señor. Te damos gracias por tu buena palabra y te pedimos, Señor, nos ayudes, Señor bendito, a ser formados cada día, Señor bendito, por tu santo y precioso Espíritu. Que no sea necesaria, Señor amado, una formación dura, Padre bendito, sino que sepamos escuchar tu voz, sepamos, Señor, hablar contigo y sepamos conocerte, Padre, cada día de nuestra vida, para no tener, Señor, que tomar una formación donde nuestro cuerpo sea llevado, Señor bendito, de una forma al dolor, o tener que ver, Señor, a nuestro vínculo familiar derrotado, frustrado, Señor, en problemas, Señor bendito, sino que siempre seamos guiados, seamos formados por tu Espíritu Santo y veamos, Señor, cielos abiertos, ventanas de los cielos abiertos, puertas de los cielos, Señor, abiertas para nosotros, bendito Señor, y para nuestras familias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias.